me vaya a molestar, incomodar, que me envíen de nuevo un mail, la verdad es que no. Porque a veces puede ser que yo lo haya leído, quizá en el celular, y se me haya quedado como leído y no lo esté viendo, o sea, como pendiente. Ya. Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy estamos a 9 de noviembre, ya nos queda bien poquito. Les comentaba también antes de comenzar que si por ahí algún mail que ustedes me enviaron yo no se lo he respondido, me lo reenvían, no, ya no hay ningún problema, porque probablemente porque se me pasó, que a veces los veo en el celular y de repente como que no los dejo como en no leído todavía. Así que para que lo hagan nomás. Ya. Y bueno, como ya han pasado bastantes días desde nuestra última clase, que según reviso fue el día jueves 28, donde tuvimos esa clase, esa fue híbrida, según recuerdo bien. A pesar que no asistió nadie, pero igual es entendible, porque en realidad respecto a lo virtual no es mucho lo que pierden, así que es entendible. Y bueno, clase 18, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos revisando las señales senoidales. Las señales senoidales, como les decía, veíamos que en realidad nosotros podíamos representarlas con algunos parámetros que son súper importantes. En particular, tres son muy importantes. La magnitud, valor máximo o valor peak, como le quieran llamar, por lo general uno tiende a llamarle o valor máximo o amplitud. ¿Ya? Valor peak, la verdad es que es bien técnico, es como más como de los laboratorios, pero aún así se le llama. Tenemos la frecuencia angular, que es la que está relacionada directamente con nuestra frecuencia, muchas veces se dice lineal, pero nuestra frecuencia es simplemente F, donde tenemos que para Chile y Europa trabajamos con 50 ciclos, para Estados Unidos con 60, y lo que nosotros vemos acá es que en realidad esto nos va a indicar cuántas oscilaciones tenemos por segundo. Si son 50 Hz, eso implica que esta señal se repite 50 veces en un segundo. O sea, 50 variaciones entre valores positivos y negativos. Esto puede ser voltaje o puede ser corriente. Y teníamos también el desfase, que yo le decía que se presentan algunos circuitos en determinadas cargas cuando yo aplico un voltaje y a veces la corriente se me atrasa un poco. O por el contrario, yo aplico un voltaje y aparentemente la corriente se me adelanta. Ya, después vamos a ver que en realidad no es precisamente eso lo que ocurre, pero para efectos prácticos es eso, ese desfase que ocurre. Ya, ese pequeño delay que hay desde que una, por ejemplo, una señal alcanza su máximo o su mínimo, ¿cierto? Y la otra lo hace un poquito después o un poquito antes, dependiendo del punto de referencia que tengamos. Y en base a eso también habíamos visto alguna forma de representar los valores. El valor instantáneo que correspondía a simplemente o evaluar la función si es que la tuviéramos analíticamente, o sea, definida así, o hacer una medición puntual con un instrumento como este osciloscopio, ¿cierto? Y conocer el valor en un instante determinado de tiempo. Claramente eso no es suficientemente representativo porque yo lo puedo estar midiendo justo en un valor negativo o en un valor positivo, en uno más grande, en cero, ¿cierto? No va a ser suficiente, salvo que, claro, yo midiera todos los valores y para eso me quedo con la señal que estoy representando. Nosotros queríamos un valor, un número que representara la señal. Así que buscamos lo que era el valor medio, que le decía yo que era un promedio sobre un periodo, o sea, tomar todos los valores y calcular el promedio en ese periodo. Duraba lo que duraba el periodo, lógicamente. Y sería bastante bueno si es que nuestra señal no fuera obviamente senoidal, porque nuestra señal senoidal al momento de calcular el valor medio, esta integral se nos anula, porque obviamente al no tener desplazamiento en el eje vertical, al no tener una componente continua, esta parte de acá, esta área se anula con esta, y esto se nos hace cero. Entonces, no nos sería útil, ¿cierto? Luego, y además ustedes intuitivamente pueden ver que si yo estoy diciendo que quiero calcular el valor o el promedio que toman los valores en un periodo, claramente si tengo la mitad del tiempo que estamos con estos valores y la otra mitad con valores negativos, tiene bastante sentido que precisamente nos dé cero, el promedio. Y en definitiva lo que nosotros usamos es el valor eficaz o RMS, que se calcula por medio de esta expresión, que puede parecer compleja, la verdad es que no es mucho, porque en realidad es una raíz cuadrada del valor medio de la función al cuadrado. Y ese es todo el cambio que hay. Se interpreta esto también como cuál sería el equivalente en continua que nosotros aplicamos para producir el mismo efecto que nuestra señal alterna. Esa es la interpretación, podríamos decir. ¿Ya? Y en definitiva es lo que transmite la misma potencia la carga. La ventaja que nos da esto es que además nosotros tenemos una relación, en el caso de las señales senoidales, que es bien directa, donde nosotros podemos calcular el valor RMS simplemente como el valor máximo dividido en raíz de 2. Y de hecho, el valor que nosotros conocemos muchas veces, que eran los 220 volts que vemos, o sea, los equipos que compramos, la fuente de poder que tenemos, ¿cierto? Como entrada, es precisamente un valor RMS. Y si no se dice nada, se asume que son valores RMS. Luego de eso, nosotros entonces lo que estuvimos haciendo era un repaso de números complejos. Aquí la verdad es que no me voy a tener demasiado, porque esto es algo que ustedes obviamente vieron. Nosotros vimos en principio que para calcular los números, nosotros los podíamos, en realidad, perdón, para representarlos, lo podíamos hacer en forma rectangular, en forma polar.
las conversiones las revisamos, ¿cierto? Calculada la magnitud y el ángulo. Un punto bien importante era que si es que la parte real de nuestro número fuera negativa, ahí nosotros tendríamos que aplicar esto. Sumarle o quitarle 180 al ángulo para que nos diera correcto. Otra alternativa era usar directamente la calculadora, que no cometía ese error. Así que cuidado con ello. Si tienen más dudas sobre esto mismo, lo pueden revisar posteriormente. Y me parece que nosotros también en el apunte que está comentado, que sería el que está por acá, hicimos también revisamos algunos otros temas, ¿cierto? Revisamos que 1 sobre j era menos j, para que lo puedan chequear también. Este apunte, recuerden, publicado en la unidad 2. Ahí, esta es el mismo archivo, pero solamente que aquí lo anotamos. Por si alguien lo quiere tener limpio, sin todos mis dibujos y números encima, ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, comprobamos eso. Vimos también lo mismo que les hablaba acerca de las conversiones, cosa que igual lo hemos tocado en el otro apunte igual. Después de eso vimos el complejo conjugado, que correspondía a simplemente cambiar todos los J por menos J, o obviamente considerar en este caso negativo lo que sería la parte imaginaria, que vendría a ser el I, porque está acompañando al J. Vimos las operaciones donde veíamos que la suma y la resta nos convenía realizarlas en la forma rectangular, porque ahí trabajábamos siempre parte real y parte imaginaria por separado. Y lo que eran las multiplicaciones y divisiones en forma polar, debido a que una multiplicación correspondía a la multiplicación de las magnitudes y la suma de los ángulos. Y para el caso de la división teníamos que se dividían las magnitudes, de obviamente los números que estemos operando, y se restaban los ángulos, en ese orden, ¿cierto? Nosotros teníamos por acá definido arriba cómo están precisamente, o cómo eran estos números, ¿ya? Y una expresión también muy importante que vimos, porque la verdad es que esta de acá de la exponenciación y radicación la vamos a usar. Está para que el apunte sea completo, ¿ya? Pero esta sí la vamos a usar bastante. Donde tenemos que un número complejo por su complejo conjugado es igual a la magnitud de ese número al cuadrado. Esto va a ser muy útil cuando calculemos potencia. ¿Ya? Y que, como les digo, acá nosotros lo comprobamos, ¿cierto? Vimos que en realidad si aplicábamos para un número x más ji el complejo conjugado y multiplicamos y desarrollamos todo esto, nos queda en definitiva el x cuadrado más y cuadrado, que en definitiva correspondía lógicamente a simplemente la magnitud al cuadrado. Recordando que la magnitud es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Así que se podía comprobar. Y esto que está acá nosotros lo resolvimos con la calculadora. Así que si por ahí alguien no se acuerda mucho, le recomiendo que revise ese video, porque ahí hicimos todo el proceso, usamos la calculadora y todo, y ustedes vieron que era bien poderosa, nos hacía muchos problemas y lo calcula casi al instante, ¿cierto? Me demoro yo en escribir, no, ustedes también en escribir. Y con eso es lo que habíamos quedado, ¿cierto? Hasta la clase del jueves, justo antes de la semana de receso que tuvimos. Así que ahora lo que vamos a hacer entonces es seguir avanzando. Vamos a seguir trabajando porque ya vimos señales alternas, vimos también el repaso de números complejos y ahora le vamos a empezar a dar un poquito de práctica a esto, como en realidad un uso. Y bueno, lo primero que vamos a ver el día de hoy son los capacitores e inductores. Yo sé que por ahí ustedes lo habrán visto en el electromagnetismo, quizá también en cursos previos, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en el uso desde el punto de vista de la teoría de circuitos. ¿Ya? Nos interesan los voltajes y las corrientes que finalmente se presentan en estos elementos. Y bueno, hay algunas características constructivas que también son bastante importantes. Los capacitores en principio son elementos de circuito capaces de acumular energía en su campo eléctrico. Estos elementos están construidos por medio de dos placas metálicas que son separadas entre sí por un dieléctrico. Recuerden ustedes que un dieléctrico viene a ser un material aislante, pero que permite el que se imponga un campo eléctrico a través de él. O sea, no permite que fluyan cargas, pero sí que se imponga un campo eléctrico. ¿Ya? Este material puede ser aire, puede ser cerámica, poliéster, papel o cualquier otro. Y de hecho viene a ser justamente ese material el que le da el nombre al tipo de capacitor. Porque hay muchos tipos de capacitores. Muchos hay, de cerámica, poliéster, precisamente, papel, electrolíticos también. Y aquí ustedes pueden ver más o menos como un esquema de cómo sería un capacitor. La verdad es que esto obviamente no es tal cual como se arma en el mundo real, porque no sería lo más práctico, o en realidad no sería su funcionamiento, o no tendría un funcionamiento óptimo de esta manera, porque en realidad están bastante juntas, o sea, son capas muy finitas que se ocupan. Pero esto nos sirve para entender que en realidad si nosotros aplicamos una fuente de tensión, en este caso un valor B, y tenemos las dos placas, recuerden que están separadas, aquí estamos viendo que están separadas por aire simplemente, se va a polarizar esto, van a aparecer cargas positivas acá, ¿cierto? Y cargas negativas en esta otra placa. Y obviamente entre estas dos
entre estos dos, como les digo, cargas, o estas cargas, conjuntos de cargas, se va a manifestar un campo eléctrico. Nosotros convencionalmente asumimos que el campo eléctrico se manifiesta en este sentido, saliendo las cargas positivas, ¿cierto? Y llegando las cargas negativas. Y obviamente si tomara una carga de prueba y la pusiera por acá, ¿cierto? Una carga, por ejemplo, positiva, se vendría para acá, por ejemplo. ¿Ya? Pero recuerden que como esto está separado, en principio se quedan ahí. Y esto que nosotros estamos viendo acá es finalmente una energía potencial que se está acumulando. Por eso se dice que en definitiva el capacitor es capaz de acumular energía en su campo eléctrico. ¿Ya? Queda acá, ahí está acumulada nuestra energía. La carga que se va a poder acumular va a depender de la capacitancia que tiene este capacitor, que es una propiedad intrínseca de él, y que depende obviamente de sus características constructivas, y el voltaje que aplicamos. Obviamente si yo aplico más voltaje, más carga se viene acumulada, ¿ya? Pero siempre dependiendo obviamente de la capacitancia del mismo elemento. Aquí tenemos el símbolo de circuito que se ocupa, realmente con dos líneas paralelas, y además obviamente el símbolo que representa su capacitancia, o el valor, si que estamos trabajando con circuitos que conocemos los valores. Y bueno, la capacitancia se mide en farad, el voltaje obviamente es el que está entre los terminales del dispositivo, y vemos que la capacitancia además se puede obtener para el caso de un capacitor de placas paralelas por medio de esta expresión. Tenemos acá la permitividad eléctrica del medio, o sea, qué tan fácil es que se imponga un campo eléctrico, y por eso aporta positivamente al hecho de que tenga una mayor capacitancia, ya que si es más fácil acumular carga eléctrica y que se imponga por tanto el campo eléctrico, obviamente nuestra capacitancia va a ser mayor. Si tenemos una mayor área, también vamos a poder acumular más carga. Y por último, D, que va a ser la distancia. Va a influir de forma, en realidad va a estar relacionada de forma inversa con la capacitancia. Porque si yo tengo una mayor distancia, implica que voy a tener que tener una mayor tensión para poder mantener la misma carga. Entonces, por eso que se busca en realidad que la distancia sea muy, muy pequeña. Y de hecho, en varios casos, por ejemplo, en los capacitores de papel, esto está tan junto como que directamente, no sé, está el papel y están las placas así adosadas. Y está como enrollado muchas veces, porque obviamente no es que estén simplemente separadas así y así como esté implementado, ¿ya? Pero la idea es exactamente la misma. Por eso les decía también que es importante notar que la capacitancia depende exclusivamente de las características constructivas del capacitor, que serían sus dimensiones, materiales y de ese tipo. No depende de la capacitancia ni de voltaje, ni de corrientes, ni de nada más que de cómo está construido. Eso es sumamente importante. Y otro punto que muchas veces no se revisa, yo diría, por ahí sí que se revisa, quizá lo hacen en física, pero realmente no he visto que lo vean mucho, es el hecho de que los capacitores tienden a, entre comillas, oponerse a las variaciones o cambios del voltaje entre sus terminales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros hacemos esto, vamos a abrir acá nuestra pizarra virtual, para que veamos un breve ejemplo de lo que sería un circuito resistivo clásico y cómo se va a manifestar la tensión en dicho elemento. Y en el caso de un circuito donde tenemos un capacitor. Hoy estamos a, bueno, recién vi que era la clase 19, así que la clase 20. Clase 20. Vamos a alejarnos un poquito. No, acercarnos. Por ahí está bien. Ya, la clase 20 estamos a martes 9. Martes 9 del 11 del 2021. Por algún motivo se me engrosó un poco el lápiz. Quizás se configuró. Ya. ¿Y qué tenemos entonces? Les decía yo que si aplicáramos una tensión, pensemos que yo tengo acá, vamos a dibujar unos ejes bien hechos, una tensión de entrada en un circuito que la vamos a representar de la siguiente manera, como un valor constante simplemente, porque quiero que se entienda la idea de a qué me refiero con que supuestamente se opone a las variaciones. Vamos a poner por acá el otro eje. El otro eje que va a estar ahí. Este va a ser un eje de tiempo que acabo de dibujar. Y el primero va a ser simplemente una tensión. Y nosotros supongamos que tenemos un circuito donde yo estoy aplicando acá una tensión. Vamos a asumir que es un valor BF simplemente. Es una constante por si acaso. Y yo tengo acá un interruptor que lo voy a cerrar en un tiempo cero, o un tiempo T0. ¿Ya? Y acá tenemos un resistor que está conectado obviamente a nuestro interruptor y además a la fuente. Claramente, si es que está abierto, no va a circular corriente y por tanto la tensión va a ser cero acá, va a haber 0 voltios, porque obviamente no está conectado a la fuente. Si lo cerramos, se va a terminar manifestando la tensión que tenemos ahí, BF. Y para el caso de un resistor,
son muy importantes. Resistor puro, nosotros si le ponemos, por ejemplo, le voy a poner en azul la tensión y le voy a poner un nombre más distintivo, ¿ya? Le voy a poner como B-in, B de entrada. Nuestra tensión de salida, que la vamos a representar simplemente como B-out o BO, la vamos a dejar ahí. Esa tensión, vamos a ver que va a quedar algo así. Supongamos que la tensión está presente desde el tiempo cero. Tenemos entonces que ese es B-in, ¿sí? Y tiene un valor cualquiera. En cambio, nuestra tensión en el resistor va a aparecer recién en un tiempo T0, cuando yo obviamente cierre el circuito y ahí va a poder fluir corriente. De forma, podríamos decir, ideal, lo que va a suceder es esto. ¿Sí? Lo voy a dibujar un poquito abajo simplemente para que se vean los dos colores. Pero lo que va a suceder es que en definitiva va a ponerse la misma tensión que tenemos acá, ¿cierto? Eso es lo que sucedería en el caso de un resistor. ¿Por qué digo en el caso ideal? Porque en realidad hay unos pequeños delays, muy pequeños, pero en un caso ideal obviamente sería así. ¿Y por qué se presentan esos delays? Precisamente porque hay capacitancias, e inductancias, parásitos que se llaman, ¿ya? Pero eso es como un análisis que nosotros de momento en el curso no vamos a realizar, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que respecto a lo ideal hay pequeñas diferencias desde el punto de vista práctico, ¿ya? Por muy pequeñas que sean. Borramos acá y borramos acá. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a dibujar acá? Voy a dibujar un circuito muy parecido, pero ahora obviamente en vez de un resistor puro, voy a poner un capacitor. Ahí. Y le vamos a agregar también un resistor para que sea esto bien consistente, ¿ya? Entonces, si nosotros suponemos acá lo siguiente, que ese es Vout, este es Vin, y hacemos lo mismo, cerramos en un tiempo T0, lo que vamos a observar, de hecho, ¿saben qué? Lo voy a eliminar simplemente, ¿ya? Para efecto, ahí. Vamos a suponer que lo hacemos así. Vamos a ver algo así. Eso es lo que nosotros vamos a presenciar. Vamos a ver un pequeño delay en el cual esto va a cargarse, ¿ya? Obviamente, si nosotros quisiéramos hilar más fino, la verdad es que va a depender de si yo tengo una resistencia acá, si esto es más rápido o es más lento, ¿ya? Por las condiciones que yo acabo de poner acá, la verdad es que va a ser bien rápido, pero no va a ser como acá, donde sucede inmediatamente. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad este elemento se opone a los cambios. Entonces, cada vez que debería, por ejemplo, en este caso, pasar desde 0 al valor que tengamos en la entrada, él va a ir un poquito más lento. Y de forma muy similar, si nosotros, por ejemplo, en un tiempo T1 abriéramos esto, lo que pasaría, por ejemplo, acá sería algo así. Pensemos que tuviéramos ahí un tiempo así, que va a ser T1. Veríamos que caería acá, a 0, el valor de nuestra tensión. Y obviamente nuestro BIN, como no se ha visto así que modificado en ninguna forma, él seguiría estando en su valor que tenía originalmente. Ya lo que va a cambiar es únicamente esto. ¿Y qué sucedería en el caso que tenemos acá? Veríamos algo así. Una descarga de esta manera. A pesar que, como les comento, dado el circuito que yo dibujé, la verdad es que sería mucho más rápido que lo que estoy indicando ya. Más o menos esto se correspondería con un resistor, un valor más o menos así. Pero de todas maneras se va a oponer a los cambios. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? De que en realidad el capacitor, como les decía, se opone a las variaciones que tenemos en el voltaje y por tanto no cambia inmediatamente. Ni cuando debería aumentar el valor, ni cuando debería disminuir. Ya. Ahora, nosotros habíamos visto anteriormente que para el caso del resistor, la ley de Ohm nos indicaba directamente cómo se relacionaba el voltaje y la corriente en el resistor. Teníamos que el voltaje en el resistor era simplemente R por I, a seca, nada más. Ahora, para el caso del capacitor, vemos que hay otras relaciones que son un tanto más complejas, podríamos decir. No mucho más, pero lo suficiente como para que no sea simplemente un producto de una resistencia por una corriente, ¿cierto? Vemos que el voltaje queda definido así, como 1 sobre C por la integral desde menos infinito hasta T de la corriente. Y además la corriente, obviamente, si nosotros esto lo deriváramos, ¿cierto?, a ambos miembros, nos quedaría lo siguiente, y despejáramos obviamente el 1 sobre C. La corriente en el capacitor sería
C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y eso sería lo que nos indicaría a nosotros cómo nosotros podríamos obtener el voltaje a partir de la corriente o la corriente a partir del voltaje. A pesar que en realidad es de mucho más interés conocer el voltaje en un capacitor, ¿ya? Por el hecho de que la corriente manifiesta algunas, podríamos decir, indefiniciones, ¿ya? Unos cambios demasiado abruptos, ¿ya? Y el voltaje tiende a ser un poco más suave en sus variaciones, por eso que se tiende a estudiar más, por el motivo que les presentaba acá, ¿cierto? Debido a que como se opone, tiende a ser o ser funciones continuas, ¿ya? Así que lo analizamos por último segmento. Claramente esto nos presenta algunos inconvenientes, porque si nosotros estuviéramos trabajando un circuito y aplicamos el método de mallas, el método de nodos, como lo hemos trabajado anteriormente, ya no nos van a quedar solamente ecuaciones algebraicas, como nos quedan antes unos sistemas de ecuaciones, sino que nos van a quedar ecuaciones diferenciales e incluso sistemas de ecuaciones diferenciales, los cuales nosotros podemos resolver. Sin embargo, hay algunas alternativas un tanto más prácticas, que son precisamente las que se ocupan en teoría de circuitos, que son las que nosotros vamos a ver, y por eso mismo requeríamos repasar un poco números complejos, ¿ya? Pero eso va a quedar para nosotros en el jueves. El jueves lo vamos a ver más en detalle. Por ahora, me interesa que ustedes noten que no es simplemente la ley de Ohm la que define cómo operan estos elementos, me refiero. Porque obviamente la ley de Ohm era para el caso del resistor y era simplemente V igual a R por I. Aquí tenemos esta relación. Algunos ejemplos de capacitores para que los vean y no se lo imaginen solamente así en el papel. Ven, aquí tienen algunos, estos son de cerámica probablemente, estos que parecen lentejas, literalmente parecen lentejas. Tienen sus códigos para indicar obviamente el valor que tienen. Tenemos alguno acá que podría ser de papel, la verdad, este que está acá. Este es electrolítico con certeza, y de hecho los electrolíticos tienen polaridad, por la construcción que tienen. Los demás no la tienen. Como ustedes pueden ver, no se identifica de ninguna manera que tienen negativo o positivo. En cambio, estos que están acá, este de acá que es electrolítico, ese de ahí y ese de ahí sí la tienen. También estos pequeños que están acá. Y tenemos este otro elemento, miren, parece como algo medio extraño, como que una especie de brazos que se entrelazan. Y la verdad es que este tipo de capacitores son los que se utilizaban muchas veces en radios antiguas. Radio, me refiero que uno podía escuchar AM, FM y no de forma digital, que eran analógicas. Y ahí lo que sucedía es que tenían un circuito o una fase del circuito que era un circuito LC, donde muchas veces estos son capacitores variables y que como lo que están haciendo con ese como entrelazamiento de esas placas es precisamente cambiar el área efectiva que tienen. Entonces, al cambiar el área efectiva, cambia la capacitancia. Y así es como se podía, en este caso, sintonizar alguna frecuencia determinada. Me imagino que ustedes habrán notado que cuando uno, no sé si escucharán radio, quizá por ahí un partido, no sé, eh, tienen justamente un número, que es, por ejemplo, no sé, la 108, 89.5 y cosas así. Esos son precisamente frecuencias. Entonces, obviamente, hay que tener un circuito que sea capaz de todo el espectro de frecuencias, discriminar, tomar una parte y eso amplificarlo para mandar a los parlantes y que nosotros podamos escuchar la radio. Ahora, la verdad es que casi todo digital, así que muchas veces no se realiza de esta forma, pero, ¿ya? Pero fueron bastante utilizados. Y este de acá es de poliéster junto con ese. Generalmente no se nota demasiado, pero generalmente cuando uno ya obviamente lo ha visto mucho, lo puede notar. También el último punto respecto a los capacitores son los valores. Miren. Fíjense bien que este elemento de acá dice 4.700 microfaradios, que de hecho es un valor bastante grande, 4,7 milifaradios, muy, muy grande. Este de 100 microfaradios, 470 microfaradios, y estos de acá son de nanos o de picofaradios. Y de hecho este capacitor es de 10 nanofaradios, con 500 volts de límite. Para que vean que en realidad son valores muy pequeños. E incluso uno podría decir que un alambre ya tiene una capacitancia, lo que pasa es que es tan pequeña que es despreciable. Sin embargo, su efecto igual se aprecia, ¿ya? Dudas, comentarios o cualquier cosa sobre los capacitores. Cualquier duda que les pueda surgir. Respecto a lo que vimos, comentamos. ¿Ya? Recuerden que ellos lo que hacen es acumular energía en su campo eléctrico y además tenemos que ya las relaciones de tensión y corriente no son regidas por la ley de Ohm, ¿cierto? Otro punto importante es que se oponen a los cambios o variaciones del voltaje. Son una especie de inercia a los cambios. Como por ejemplo sucede con la masa. O sea, la masa se opone a los cambios en, por ejemplo, no sé, la velocidad, ¿cierto? Nosotros si tenemos una mayor masa, como que más se opone. En este caso, una mayor capacitancia, más se opone a los cambios de voltaje.
Una analogía medio extraña quizá, pero va en la misma línea. Ahora bien, ¿qué pasa con los inductores? Que también son elementos de circuitos que probablemente ustedes ya hayan revisado. Nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante en el curso. Son elementos muy parecidos, pero a la vez bien diferentes. ¿Por qué digo que se parecen? Porque también acumulan energía, pero no lo hacen en su campo eléctrico, sino que lo hacen en su campo magnético. Y además tenemos que estos elementos se construyen generalmente por alambre, que está enrollado alrededor de un núcleo, que puede ser de aire, ferrita u otro material ferromagnético, con el fin de favorecer así la circulación del flujo magnético. Estas características son precisamente las que permiten que circule una corriente eléctrica a través del inductor, y así es que se manifiesta el campo magnético. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Este sería un clásico solenoide o una bobina, donde tenemos que lo que está en azul es el alambre que está enrollado. Por acá obviamente se va a hacer circular una corriente eléctrica por medio de una fuente externa, obviamente. Tenemos este material, o en realidad este cilindro que aparece, que vendría a ser precisamente el núcleo, que puede ser aire simplemente. Por lo general se ocupa ferrita, para que así obviamente tengamos una mayor inductancia y sea de uso práctico. La longitud es relevante para nosotros, además también el material mismo de este núcleo es relevante, porque obviamente si tenemos una mayor permeabilidad magnética, más fácilmente se va a manifestar el campo magnético, y lo va a hacer de hecho con una mayor intensidad. Aquí tienen ustedes los diferentes parámetros. Mu, mi o mu, como lo quieran ver ustedes, es la permeabilidad magnética del núcleo. Tenemos que A es el área, en este caso la sección transversal del núcleo, y L es el largo. ¿Ya? Aquí tenemos que por acá también, es que el inductor, al ser circulado por una corriente, se opone a los cambios de la corriente. Así como el capacitor se oponía a los cambios en el voltaje, nuestro inductor se opone a los cambios de corriente. Esto es sumamente relevante. ¿Ya? Vamos a ver que así es como se manifiesta ese efecto que yo les comentaba, de que supuestamente si yo aplicaba atención a una carga, se me podría trazar la corriente, o entre comillas, adelantar la corriente. A pesar que en realidad lo que ocurre es que se me atrasa el voltaje, pero existe ese desfase entre ambos. ¿Ya? Yo sé que puede parecer medio extraño, pero piénselo de la siguiente manera. Imagínense que yo de repente tuviera un mueble grande, no sé, un escritorio, no, un closet, por ejemplo. Un closet así cargado y, no lo quiero, y lo quiero desplazar, no sé, 5 metros y no quiero sacar nada. Yo soy fuerte. Y voy y yo le empiezo a aplicar una fuerza en el tiempo cero. Yo grafico la fuerza que le estoy aplicando. Tiempo cero, le apliqué la fuerza. ¿Se mueve de forma instantánea apenas yo le apliqué la fuerza? ¿O hay un pequeño delay hasta que se empieza a mover? Yo creo que la vida cotidiana hemos notado que no sucede instantáneamente, sino que como que se demora un poquito. Así que si yo graficara, por ejemplo, entre comillas, el desplazamiento respecto al tiempo, vería de que hay un delay desde que yo apliqué la fuerza hasta que se empezó a mover. ¿Ya? Eso sería en este caso un desfase. Y es algo similar a lo que ocurre cuando yo aplico una fuente a un circuito, tengo una carga que sería inductiva y la corriente no fluye inmediatamente, porque él se opone a que haya un cambio desde cero, obviamente, hasta un valor diferente de cero. Así que se me va a trazar la corriente. ¿Ya? Y eso tiene mucha relevancia porque influye en qué tanta energía estamos usando realmente para producir trabajo, en la eficiencia misma de la operación del sistema. ¿Ya? Algo que no mencioné, que es bien importante, es que la inductancia se mide en Henry, se representa con una H. Obviamente está esto basado en el nombre o en realidad el apellido de un investigador que justamente trabajó en este tipo de temas. El símbolo que vamos a usar es el que ustedes pueden ver acá, una especie de enrollamiento o bobina. L vendría a ser la inductancia. ¿Y cómo se calcularía, por ejemplo, la inductancia para el caso de una bobina? Es un caso particular. Obviamente, si tuviera otra configuración, otra forma, la expresión podría cambiar. ¿Ya? Pero para el caso de una bobina, que es, como yo diría, una gran parte de las inductancias que nosotros vamos a ver van a ser debidas a bobinas o a solenoides, como el que está ahí, se va a calcular de la siguiente manera. Va a ser la permeabilidad por n al cuadrado, que sería el número de vueltas que tenemos acá, por A y dividido en L. Nosotros podríamos preguntarnos también por qué es que el, el área influye, porque la verdad es que tenemos más espacio, por decirlo así, para que se imponga nuestro campo magnético. El largo influye negativamente porque en realidad al ser más largo esto se nos producen más pérdidas del flujo. Entonces tenemos finalmente una menor inductancia porque podemos acumular menos energía debido a que la energía que se nos pierde y se nos dispersa a través del flujo de dispersión. Y nuevamente, como pueden ustedes notar esta expresión, la inductancia va a depender exclusivamente de características constructivas. Eso quiere decir que depende del material que use para el núcleo, de la cantidad de vueltas que le di al solenoide, del área del núcleo y del largo.
No habla nada acerca de la corriente que le aplico, ni el voltaje, ni ninguna otra característica que no sea justamente temas constructivos. Todo muy relevante igual. Y bueno, Profesor, si no me equivoco leyendo esa fórmula, las vueltas son indirectamente proporcionales a esa inductancia. en este caso serían directamente, o sea, mientras más vueltas tengo, más inductancia tendría. ¿Ya? ¿Y por qué? Ok. Una buena pregunta. Porque tienen que pensar ustedes que si es que nuestro elemento, que sería este inductor, acumula energía en su campo magnético, mientras más flujo magnético yo tengo, más energía va a acumular. Entonces, al tener más vueltas, lo que yo estoy consiguiendo es que tengamos más flujo. ¿Ya? Al aumentar, en este caso, por decirlo así, nuestra corriente o las veces que la corriente está circulando por acá. No sé si ustedes recuerdan que cuando yo tenía un alambre, vamos a ponerlo por acá, vamos a dibujar algo así. ¿Se acuerdan que si yo tengo, por ejemplo, un alambre, lo vamos a dibujar cilíndrico, así, yo tengo una corriente que está circulando, en este caso I, y aquí se manifiesta, según la regla de la mano derecha, un flujo magnético, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Un flujo magnético así, y que sigue justamente, bueno, yo estoy como invertido a ustedes, pero con su mano derecha, si ponen el pulgar apuntando en la dirección de la corriente, el flujo va en ese sentido. Entonces, yo lo que tengo acá es que este flujo es un flujo radial, que es así. Y obviamente se va atenuando a medida que me voy alejando, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando yo tengo más líneas, o perdón, o pasan más veces, en este caso las vueltas a través del núcleo? Lo que tengo es que ese mismo conductor lo que va haciendo es incrementar el flujo que tenemos. Y por eso es que en realidad más vueltas influyen positivamente a nuestra inductancia. No sé si me explico. Sí. Ya. En ese caso, si tuvieran un alambre más delgado para poder darle más vueltas, aumentaría la inductancia. ¿Mm? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que aumentaría la inductancia que podría generar, pero claro, tendríamos un efecto en la corriente posteriormente. ¿Por qué? Porque al tener una menor sección, después yo no le podría aplicar la misma corriente. Pero en sí, teóricamente, sí la inductancia sería superior. Mm. ¿Ya? Porque Pero aquí entra en obviamente, teoría de materiales. claro, porque si yo tengo, por ejemplo, no sé, como en nuestra casa, si tenemos un conductor que fuera de 1,5 milímetros de sección, que es como lo que generalmente uno tiene, yo le puedo hacer circular sin más o menos problema hasta unos 10 amperes. Siempre puedo pasar un poquito, pero no le voy a poder hacer pasar 30 amperes, porque se me va a fundir. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo más sección, va a poder ser capaz de transportar más potencia, más corriente finalmente, y lo que se traduce en más potencia. En este caso, eso es a lo que me refería. Y ahora, respecto a las relaciones de voltaje y corriente de inductor, ustedes pueden ver acá que se parecen bastante a las que teníamos para el capacitor. Obviamente son como al revés, por decirlo de alguna manera, porque tenemos ahora que el voltaje va a ser igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. En el otro caso era al revés, porque teníamos que la corriente dependía de la derivada del voltaje. ¿Se dan cuenta? Aquí en el caso del capacitor es así. Corriente igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y en el caso de inductor, es el voltaje igual a la derivada, en este caso, de la corriente con respecto al tiempo por L. Y la corriente se puede obtener de esta forma, como 1 sobre L, por la integral desde menos infinito hasta T del voltaje, justamente sobre la bobina. Nuevamente, no es la ley de Ohm la que define la relación de voltaje y corriente en el elemento, sino que esta relación. Y aquí quizá alguno se podrá preguntar por qué es de menos infinito, porque en realidad nosotros estamos asumiendo de que el elemento podría tener energía acumulada. Si es que puede acumular energía y supongamos que yo le apliqué una fuente, acumuló energía y no se alcanzó a descargar y le quité la fuente, él quedó con esa energía. Y después al momento que yo le conecte o lo conecte a otra parte de un circuito o a un resistor, por ejemplo, se podría descargar desde. Ahí es un efecto bien interesante y de hecho, para el caso de los capacitores, se están incluso investigando maneras de utilizarlos para reemplazar las clásicas baterías, por ejemplo, de ion litio que tenemos así, o de, sí, bueno, en realidad las últimas baterías que se tienen, ¿ya? Y se pretende usar capacitores. Obviamente tienen limitaciones técnicas, pero está en estudio, de hecho. Vamos a ver con qué va eso. Baterías de capacitores. Incluso si ustedes son más, ¿cómo podríamos decirlo? De creer en, no sé si conspiración y cosas así.
pero supuestamente hasta los egipcios ocupaban baterías de ese estilo, baterías como capacitores y todo el estilo. Que esto quizás es como medio pseudociencia, pero por si le llama la atención. ¿Habían escuchado eso? Supuestamente lo ocupaban así, que habrían imágenes donde se representan y con eso se iluminaban y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero vamos a dejar la pseudociencia a un lado y vamos a continuar, ¿ya? Aquí tienen algunos ejemplos de inductores. La verdad es que los inductores de verdad, por decirlo así, son estos tres. Tenemos aquí un solenoide, está montado sobre justamente este núcleo de ferrita. Oh, medio deformado el núcleo de ferrita. ¿Ya? Acá tenemos un toroide, que también es bastante común. Aquí tenemos otro solenoide, pero está como recubierto, para que obviamente no sufra daño, o no sé, manipulación u otro tipo de problemas que puede tener. Este es uno hechizo, la verdad. Pueden ver que de hecho tiene un cable, donde un cable vendría a ser un conductor que cuenta con un montón de hilos que son como pequeños alambres, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque el alambre es solamente, obviamente, un cilindro, por decirlo así, del material. Este sería un cable porque tiene muchos más. Y además, quizá alguien se podría preguntar, por ahí, de repente me han hecho esta pregunta, ¿cómo es que la corriente no circula, por ejemplo, así, simplemente de forma directa, ¿no? Por acá, sin dar todas las vueltas, porque supuestamente están juntos? Y la verdad es porque tiene un esmalte que lo aísla. Entonces, esto obviamente está obligado a circular la corriente desde acá, dar toda la vuelta a través de nuestro elemento, ¿cierto? Contribuir al flujo magnético que vamos a tener y va a salir por acá la corriente. Y aquí obviamente va a estar dando justamente todo este recorrido. ¿Ya? Y aquí ocurre lo mismo. Tiene ese esmalte que ustedes pueden ver. No sé si se aprecia bien. Bueno, está medio pixelado, pero se ve que es de otro color, ¿cierto? Es un aislante precisamente. ¿Dudas, comentarios? ¿No podría Y ser otra solución para aumentar, como decía, el efecto magnético de un inductor, simplemente escalar hacia arriba? Hacer que los eh, cables sean más grandes para poder pasar más corriente, pero también que toda ujú. estructura sea más grande para poder tener más vueltas. Claro, sí, sí, se podría aumentar en ese caso el área, como es lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? Porque la verdad es que el largo claramente contribuiría negativamente, porque mientras más largo es, vamos a tener más pérdida de la siguiente manera. Mira, voy a tratar de dibujar acá, pero son las llamadas pérdidas por dispersión. Mm, ¿Dónde quedó mi pizarra? Acá está. No, eso no era. Ahora sí. Como que no me lo copió. Ahora debería haberlo copiado. Vamos a borrar esto y vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Así, más o menos para que se hagan una idea. Ahí está. Entonces, cuando tenemos nosotros el campo magnético, supongamos que circula en ese sentido, el campo tendría un sentido así, ¿cierto? Disculpe la calidad del dibujo, pero después empezamos a tener dispersión acá, ¿se fijan? Entonces, esas líneas al final como que se interpretan de esa manera. Y es pérdidas de líneas que entre comillas no se cierran, entre comillas, porque nosotros sabemos que en realidad no existen los llamados mononúcleos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? No existe la carga magnética que solo emite, porque por si acaso esto, no sé si ustedes lo recordarán, yo creo que probablemente lo habrán visto, así que lo vamos a recordar un poco. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con las típicas cargas positivas, yo aquí tengo obviamente que esta carga genera su campo eléctrico, ¿cierto? Que es radial, obviamente si yo me voy alejando, el campo va a disminuir su intensidad. Este es mi H. Si yo obviamente voy y pongo una carga positiva por acá de prueba, esta carga va a experimentar, ¿cierto?, una fuerza que la va a alejar radialmente. Y si yo tomara una carga negativa, se va a acercar, ¿cierto? Según eh, qué tan cerca o tan lejos esté, vamos a ver la intensidad con que se manifiesta esa fuerza. Eso sería obviamente un campo eléctrico. Y cuando yo hablo de un campo magnético, la verdad es que tengo diversas fuentes, porque aquí obviamente tenemos una carga puntual que puede ser justamente la fuente del campo eléctrico. Pero en el caso del campo magnético, nosotros tenemos algo así. Tenemos tres posibilidades a lo menos. Si recuerdo bien, déjenme pensarlo. Tenemos un elemento de corriente, o sea,
Una corriente puede ser simplemente lo que lo genera. Estos son fuentes de campo magnético. De campo magnético. Tenemos también otra posibilidad, esto por si acaso es lo que teníamos ahí, ¿cierto? Justamente circula una corriente por el conductor y se manifiesta un campo magnético. Después yo puedo ordenar el conductor como yo quiera para que el campo magnético sea más potente o no, pero es el mismo efecto, ¿ya? Y la otra sería un imán permanente. También manifiesta un campo magnético, ¿cierto? O incluso también a veces materiales que pueden quedar imantados o magnetizados, para ser más preciso. Y la tercera que nosotros a veces omitimos es un campo eléctrico variable. Un campo eléctrico variable es capaz de generar un campo magnético. Esto, de hecho, es lo que se estudia muchas veces cuando investigamos las ondas electromagnéticas, ¿no? Al variar el campo eléctrico, precisamente se puede manifestar un campo magnético. ¿Y qué sucede también con esto? Que en realidad no existe una carga que yo pueda decir, no, mira, aquí tengo solamente positivo y él emite un campo magnético, por decirlo así. Sino que siempre se manifiesta, aunque sea desde el punto de vista más pequeño, algo así, un más y un menos. ¿Ya? Eso es lo que siempre vamos a tener. ¿Ya? Bien interesante. Por eso es que en realidad no es tan preciso decir, no, como que esas líneas se dispersan y quedaron abiertas y no se cerraron. Pero es una forma de interpretar el hecho de que, en definitiva, al ser más largo el solenoide, tenemos más pérdidas por dispersión. ¿Ya? Al final es como que requiere más energía, ¿cierto?, para poder cerrarse sobre sí mismo, por decirlo así. Eso que dibujé ahí eran lo que eran las fuentes de campo magnético. ¿Ya? Recuerden, una corriente eléctrica que al circular genera un campo magnético, como el que decíamos que circula por ese conductor, un imán permanente, que es como los clásicos que nosotros podemos tener, la casa y todo, que también genera un campo magnético, y un campo eléctrico variable también lo puede generar. Ahora, por si acaso, yo voy a pasar directamente a lo que nosotros vamos a usar para esta parte del curso. En esta parte del curso nosotros vamos a, en vez de resolver lo que serían las ecuaciones diferenciales o los sistemas de ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a pasar a un nuevo dominio, a un dominio llamado el dominio fasorial. Ese dominio es un dominio simplemente donde nosotros es como que de cierta forma omitimos la componente temporal y nos centramos únicamente en lo que pasa con el ángulo o el desfase entre las tensiones y corrientes. Por eso que de hecho se llama dominio de la fase o dominio fasorial, como lo pueden ver acá. Recordando que los inductores se oponían a los cambios en la corriente y que los capacitores se oponían a los cambios en el voltaje, algo que estábamos viendo recién. Nosotros al momento de trabajar en este nuevo dominio, que es el dominio fasorial, vamos a trabajar con números complejos. ¿Pero por qué? Porque si tuviéramos una señal, por ejemplo, de tensión de una fuente y que fuera Bm coseno de omega t más phi, nosotros ahora para poder representar eso en este nuevo dominio, vamos a utilizar un número complejo. Y específicamente, este número se va a llamar, o le vamos a llamar nosotros un fasor. Un fasor que va a estar formado por el valor que tenemos acá, en este caso el Bm, y el ángulo. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la componente temporal? Está implícita, pero no la vamos a ocupar al momento de los cálculos. ¿Ya? Si alguien quiere ver el detalle de cómo llegamos a eso, les comento que está en el aula, está disponible. Acá ustedes lo pueden encontrar. Déjenme cerrar esto, cerramos eso, cerramos esto también, y aquí está. Este apunte, llamado representación fasorial, hace justamente da esa explicación en realidad. Nosotros tenemos una sinusoide, ¿cierto? Después nos explica todo el proceso para poder llegar a construir este fasor, que es el número complejo que les estoy diciendo que va a representar la sinusoide. ¿Ya? Y aquí se explica todo eso en detalle. ¿Ya? Yo la verdad es que por el tiempo que tenemos no me quiero detener tanto en la justificación misma. Si alguien la quiere revisar, la puede hacer sin problema. Y nosotros vamos a quedarnos en esto. Que en definitiva, una señal en el dominio del tiempo se va a poder representar en el dominio de la fase de esta forma. Bm, que es el valor máximo que tenemos ahí, y la fase sería justamente el ángulo de nuestro número. Esto está también representado en esta tabla, que es precisamente la que yo tengo acá. La que está justamente acá. Yo lo puse para voltajes y para corrientes, pero la verdad es que en realidad la única diferencia importante es si la señal está representada como un coseno o si está representada como un seno. Da lo mismo si es corriente o si es voltaje, la verdad. ¿Por qué? Porque en realidad si es que está representada como un coseno, esto es directo. El Bm va a ser la magnitud de nuestro fasor que representa esa sinusoide,
y el ángulo va a ser justamente el ángulo de ese fasor, que esto obviamente es un número complejo en forma polar. ¿Y dónde está la diferencia si es que es un seno? Simplemente que ahora va a cambiar el ángulo, porque vamos a tener que quitarle 90 grados. Y aquí uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y por qué estoy quitando 90 grados? Y la verdad es que es simplemente una conversión de seno a coseno. Es como que el seno le quitamos un 90 para que se convierta en un coseno. Y después hacemos la misma conversión directa, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y pueden notar ustedes que de hecho si es una corriente que está definida como IM, coseno de omega t más teta, va a ser su fasor que la representa en este nuevo dominio, simplemente IM con el ángulo teta. ¿Por qué es directo? Porque es un coseno. Y si fuera un seno, acá queda lo mismo, IM, pero ahora al teta le quitamos los 90 grados. Lo mismo que hicimos ahí, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a realizar ahora en esta parte del curso. Y como les decía, la justificación está en el apunte, es bien detallada, la verdad. La verdad es que no quiero perder ese tiempo porque como además tuvimos la semana sin clase, por ahí quedaríamos muy cortito para poder ver problemas. ¿Ya? Otro concepto importante es que ahora nosotros vamos a generalizar la resistencia. Anteriormente nosotros solamente teníamos la resistencia que nos hablaba acerca de cómo un elemento se oponía a la circulación de corriente eléctrica. Mayor resistencia implicaba una menor corriente que estuviera circulando considerando una tensión constante. Menor resistencia implicaba que obviamente si la tensión es la misma, circulara más corriente, porque se nos oponía menos el elemento. Ahora la impedancia también considera la resistencia, pero incorpora lo que se llama la reactancia, que vendría a representar qué es lo que sucede con la corriente alterna, porque la resistencia solamente nos va a decir a nosotros cómo se pone el elemento a la circulación de una corriente continua. Y la reactancia viene a ser la que nos dice cómo se comporta respecto a una corriente alterna. ¿Ya? Esto lo voy a escribir porque en este punto está un poco demasiado resumido ya. Vamos a ponerlo por acá. Impedancia. Y como les decía, representa, en realidad, vamos a ser bien precisos, una propiedad de los elementos o de los materiales que indica qué tanto se opone un elemento a la circulación de la corriente continua o alterna. Y en realidad, I o alterna. ¿Qué tanto se opone? Siempre pongo entre comillas, en realidad, a la circulación, dicho elemento, a la circulación de una corriente eléctrica. De una corriente eléctrica. Y aquí le vamos a poner continua y o alterna. ¿Ya? Esta impedancia se va a representar con una Z. Se representa con una Z de una Z y se va a medir en ohm. Y se mide en ohms, tal como la resistencia. Esto obviamente es ahí, ohm. ¿Ya? Está formada de la resistencia, como les decía, que va a ser R acá, más JX. Y vendría a ser justamente la reactancia. No vamos a decir mucho la verdad de la resistencia porque ya la hemos trabajado bastante, pero sí de la reactancia. Reactancia, porque representaría qué tanto se pone el elemento o la posición del elemento a una corriente alterna. Representa la oposición a la corriente alterna. A la corriente alterna. Y obviamente la resistencia, como les decía, representa la posición de la corriente continua. Y además que esto, fíjense en la forma que tiene. Yo termino de escribir acá. La oposición a la corriente continua.
es precisamente un número complejo, ¿cierto? Por eso que hicimos el repaso, porque ahora vamos a ver que nuestros resistores, capacitores e inductores van a ser representados de esta manera, ¿ya? Vamos a poner acá. Déjenme buscar dónde dejamos eso. No, esto es el apunte que le decía que es más completo, que está publicado justamente ahí, por si lo quisieran revisar. La verdad es que es totalmente opcional. Y aquí lo tenemos. También es importante notar que las impedancias se van a agrupar tal como los resistores. O sea, si están en serie se suman, si están en paralelo se van a calcular como el producto sobre la suma si fueran dos impedancias o como el recíproco de la suma de los recíprocos de todas las impedancias que estén en paralelo, ¿ya? O sea, tal cual. ¿Y cómo se van a calcular las impedancias? Porque si estamos diciendo que la impedancia va a ser este concepto general que va a representar la posición que presentan resistores, capacitores e inductores, claramente es relevante para nosotros para saber cómo se calcula, ¿cierto? Así que aquí vamos a escribirlo. La impedancia, la representación, la impedancia. La impedancia se puede obtener de la siguiente manera. Claramente depende si es resistor, depende si es capacitor o depende si es inductor. Y aquí vamos a tener la tabla. Ahí está. Fíjense bien ahora, vemos que de hecho el resistor en realidad no sufre ningún cambio porque su impedancia va a ser simplemente R. O sea, así de simple, queda tal cual. En cambio, el inductor, vamos a ver que su impedancia, perdón, se calcula como J omega L. ¿Qué es lo que era el omega? Es la frecuencia angular de la señal que estemos aplicando al circuito. Y el capacitor, vamos a ver que se va a obtener esto como su impedancia como 1 sobre J omega C. O lo que también podríamos decir es que sería menos J sobre omega C. ¿Ya? Es otra forma alternativa de poder calcularla. ¿Se acuerdan ustedes que 1 sobre J dijimos que era menos J, ¿cierto? Es un pequeño recordatorio. Así que en realidad vamos a ver que nos van a quedar de esta manera nuestras impedancias de vía de capacitor, ¿ya? ¿Qué pueden notar de acá? Que obviamente la impedancia de un inductor y un capacitor depende de la frecuencia. Eso es muy importante. Vamos a escribirlo, de hecho, tan importante es que lo vamos a escribir. Importante. La impedancia de un capacitor o inductor depende de la frecuencia. O sea, si yo cambio la frecuencia, se van a poner más o se van a poner menos. El resistor no, se va a poner lo mismo. La impedancia de un inductor o capacitor dependerá de la frecuencia o depende de la frecuencia. O capacitor depende de la frecuencia. ¿Y qué frecuencia? De la frecuencia de la señal o de la fuente que se aplica. Al circuito. ¿Ya? Muy importante, así que lo dejamos en rojo. Y así que ya hemos hecho esto, vamos a proceder a comprobar algo, miren. Ejemplo. Y aquí vamos a calcular una impedancia equivalente. Vamos a partir con un problema relativamente simple porque la idea es como ir poco a poco avanzando a ello, ¿ya? Yo sé que en un principio puede parecer medio extraño, que ahora como que pasamos al dominio supuestamente fasorial y trabajamos con números complejos, ¿ya? Pero en realidad los procedimientos son muy, muy parecidos, equivalentes. Ahí.
¿Y dónde está nuestro circuito? La verdad es que voy a hacer, como le decía, uno bien simple, así. Vamos a poner acá un resistor, vamos a poner inductor, después le podemos subir el nivel sin ningún problema en las siguientes clases. Y le voy a poner acá un capacitor. Y no indicamos la frecuencia. Vamos a indicar la frecuencia acá. Omega va a ser 2 radianes por segundo. Así. Y tenemos los siguientes valores. Esto lo estoy obviamente inventando, así que no se preocupen. Ya, no es como que tengamos que suponerlo de alguna otra forma. Aquí vamos a tener 1 octavo farad y vamos a tener un Henry. No, vamos a tener, de hecho, sí, vamos a tener un Henry. Ahí. Ya, entonces tenemos un Henry para la inductancia de ese inductor. La resistencia de ese resistor, que está como medio mal dibujado, es de 2 ohm. Y nuestro capacitor tiene una capacitancia de 1 octavo farad. ¿Ya? Y nos piden calcular esto. Z equivalente. Hasta acá, dudas respecto a lo que tenemos que hacer. Recapitulo. Recuerden que estamos trabajando con la impedancia, que es una propiedad que me indica a mí qué tanto se opone el elemento tanto en la circulación de una corriente continua o alterna. Anteriormente solamente habíamos visto la resistencia, que me indicaba a mí lo que pasaba con las corrientes continuas. ¿Por qué? Porque obviamente estamos trabajando únicamente con corrientes continuas. No tenía sentido incluir la reactancia. Iba a ser cero, iba a ser nula. Ahora, como incorporamos las señales alternas, tenemos que tomar en cuenta qué pasa para diferentes frecuencias. El resistor, la verdad es que no se ve afectado, él trabaja igual, como pueden ver acá. No nos interesa si la frecuencia es más alta o más baja, supone lo mismo. Sin embargo, estos dos elementos sí dependen de la frecuencia. Y ellos van a ver que su comportamiento va a cambiar. Se van a poner más o se van a poner menos, lo cual puede parecer extraño, pero es totalmente realmente lo que sucede. Así que partimos, como pueden ver, esto está definido como una inductancia, esto como una capacitancia, así que tenemos que llevar toda impedancia. Eso es lo primero que vamos a hacer. Solución. Llevamos el circuito o representamos todos los elementos como impedancias. Representamos los elementos como impedancias. Estoy como que escribiendo un poquito mal, un poquito más mal, la verdad que de costumbre, me disculpen, pero vamos a ir poniéndonos un poquito más a punto. Los elementos como impedancias. O en realidad debería haber puesto las impedancias de los elementos, pero bueno, igual nos sirve. Impedancias. ¿Ya? Así que procedemos. ¿Cuál va a ser la impedancia que tenemos para el resistor? Y voy a copiar esto para que así lo tengamos a mano. Ahí. Queda un poco grande, vamos a achicar un poquito. Oh, parece que no puedo. Bueno, lo dejamos ahí nomás, después lo achico yo. Entonces, decíamos, ¿cierto?, que vamos a tener un resistor acá. Claramente ustedes pueden ver que la impedancia es simplemente R, así que esto va a ser 2 ohm. Para el caso de inductor, que va a estar acá, ahí, su impedancia va a depender, ¿cierto? Va a depender de esta expresión. Le vamos a llamar acá ZL simplemente. Y ZL va a ser J omega L. ¿Cuánto vale el omega? Nos indicaron que valía 2 radianes por segundo. No tienen que preocuparse las unidades porque la verdad es que van a dar todas en finalmente no, convenientemente. Ahí. J por 2 y por el valor de la inductancia, que en este caso sería simplemente 1. Así que nos va a dar J2 ohm. J2 ohm. Ahí. ¿Ya? Luego de eso, tenemos que calcular la impedancia correspondiente a nuestro capacitor, que vamos a obtenerla simplemente calculando menos J sobre omega C. No se olviden que 1 sobre J era igual a menos J, ¿cierto? Por eso es que lo indicamos en la clase de repaso de los números complejos. Ahí. ¿Y esto cómo lo calculamos? Tal cual. ZC va a ser igual a menos J sobre omega C, donde el omega es 2. Esto lo indicaron como un dato del problema. Claramente yo elegí el 1 octavo para que nos quedara algo, un número entero. Bueno, en realidad entero lo que sería la parte imaginaria, ¿cierto? Nos va a quedar así. Acá un cuarto, al invertirlo nos va a quedar entonces menos J4. ¿Sí? Tenemos el menos J4 ahí. Y procedemos entonces a calcular nuestro Z equivalente.
Claramente, lo único que hicimos fue tomar en cuenta que ahora la resistencia va a tener una impedancia que va a ser tal cual como era, y la impedancia de los otros elementos va a cambiar en base a lo que nos indicaron acá. ¿Cuál sería nuestra impedancia equivalente? Como el circuito no es demasiado complejo, podemos ver que va a ser el paralelo de este elemento, ¿cierto? Con esos dos que se nos está sumando. Así que va a ser el paralelo de, voy a hacerlo con un paso por si acaso. Esto es serie. Así que vamos a tener un aparente, le vamos a poner ZA a este, 2 más J2, ¿sí? Y eso va a estar en paralelo con lo otro. Menos J4, lo voy a indicar así, y esto va a quedar así. 2 más J2. Lo podría hacer a mano, ¿cierto? Sin ningún problema, ¿ya? Pero ya que nosotros sabemos usar la calculadora y lo hemos estado revisando bastante, vamos a darle uso. El producto sobre la suma, lo podemos hacer directamente paso a paso. O sea, me refiero a decir acá menos J, el J recuerden que lo ponía así como second, ese botón, por, y esto dividido en otro valor, ¿ya? Aquí vamos a poner el 2 más J, 2, 2 más J2, que no se me olvide, y esto dividido en la suma de ambos. Y aquí la suma obviamente va a ser el 2 más J2, en realidad va a quedar menos J2, ¿cierto? Vamos a poner igual, sí, no perdemos nada. Ahí. Y la vamos a dar enter. Oh, miren, nos quedó de hecho un número entero, nos quedó 4, ¿ya? Por lo general podría habernos dado un número que hubiera tenido parte imaginaria diferente de 0. Esto también se puede representar como 4 con ángulo de 0. ¿Ya? Fue totalmente fortuito que nos quedara así. Y también podíamos usar la fórmula que yo les había comentado. ¿Se acuerdan que les había mostrado yo una fórmula que nosotros podíamos programar? Una función en realidad que podíamos programar, que yo la tenía configurada como par, que si yo ingreso, por ejemplo, en el primer argumento uno de los valores y en el otro pongo el segundo valor, me calcula el paralelo. Entonces yo podría haber puesto aquí el menos J4 y aquí hubiera puesto el 2 más J2. Y me diría lo mismo, siempre que no me haya equivocado. Y me dio precisamente lo mismo. ¿Ya? Y así nosotros podríamos calcular las impedancias equivalentes. Obviamente vamos a hacer un poquito más de ejercicio en la clase siguiente, pero me interesa saber si tienen alguna duda. Así que es el momento. Dudas, comentarios, descargos. Ya. Les comento lo siguiente también, que esto no lo revisé, la verdad, porque me interesa centrarnos en aquello que vamos a utilizar más. Pero por si acaso, en este mismo apunte, en el apunte de representación fasorial, que dice tema 5, acá dice tema 7, porque la verdad es que no le he cambiado el número de otro curso, pero se lo voy a cambiar. Acá se presenta que una vez que nosotros hemos definido los fasores a partir de una sinusoide, además tenemos una ventaja adicional, que es la siguiente, que nosotros podemos, por acá está, ver que la derivada en el dominio del tiempo, en el dominio de la fase, corresponde simplemente a un producto por j omega. Y además que la integral en el dominio del tiempo se corresponde con una división por j omega. Claramente es muy conveniente porque justamente las relaciones de tensión y corriente en el capacitor y el inductor eran derivadas integrales. ¿Ya? Si alguien se pregunta, pero ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, aquí está la demostración. Aquí ustedes pueden ver que si tenemos una función b de t, ¿cierto? Que está definida como un coseno, y yo obtengo el fasor correspondiente, derivo, por ejemplo, la función, derivo también lo que tenemos por acá. En definitiva, lo que nos queda es lo siguiente. Simplemente el fasor, que es esto que está acá, ¿ya? Que, como les digo, si alguien lo quiere revisar, lo puede hacer. Si no lo quiere revisar, se quedará con lo que yo les puse en las tablas, que son lo que requerimos para poder resolver. Pero en definitiva se comprueba que nos aparece ese término, ese j omega. ¿Ya? Y por tanto, la derivada en el tiempo sería simplemente al fasor multiplicarlo por j omega. ¿Ya? Lo mismo acá lo pueden revisar para el caso de integral, que se convierte en una división. Si esto les parece muy raro, nos quedamos con esto únicamente y en definitiva lo que vamos a usar va a ser lo que les presentaba el día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, estamos en la hora, así que por hoy día vamos a quedar hasta acá. En la clase siguiente lo que vamos a hacer es calcular otras impedancias equivalentes. Vamos a ver cómo es que se puede aplicar el método de nodos y el método de mallas al dominio fasorial y empezar a ejercitar un poquito más. Así que te agradezco su atención y espero que estén muy bien, que tengan muy buena semana. Saludos.